Y hoy vamos a seguir, hermanos, con la exposición de Efesios, capítulo 3. Y vamos a terminar hoy con el capítulo 3, los últimos dos versículos, versículo 20, versículo 21. Y como les decía el sermón pasado, el capítulo 3, Pablo inicia con el deseo de orar, hace un paréntesis, nos explica nuevamente cuál es el misterio, y luego ora por los efesios y dobla sus rodillas, nos da un ejemplo de por qué podemos orar, ¿verdad? Por el amor de Dios, nos da un ejemplo de que podemos venir a Él para que el Señor nos fortalezca. Y como les decía, entonces Pablo, después de entender estas cosas, termina con estos últimos dos versículos. Nosotros tenemos que tener presente por qué Pablo empieza así, con esta doxología, con esta adoración en estos últimos dos versículos. Y para ello tenemos que recordar lo que hemos visto. En el capítulo 1, Pablo nos muestra una imagen de salvación infinitamente más grande de la cual nosotros pudiésemos haber imaginado o pensado. Él comienza enseñándonos que Dios nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. También nos dice que el Hijo nos ha redimido por su sangre y que el Espíritu Santo nos ha sellado. En el capítulo 2 vemos cómo Él nos enseña que Él nos ha sacado, Él nos ha librado, Él nos ha sacado de donde estábamos, de nuestra naturaleza muerta en delitos y pecados. Y nos recuerda en el capítulo 2 que hemos sido salvados por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta salvación, hermanos, la hemos recibido de Dios. No se gana, se recibe. Y se recibe por fe, para buenas obras. Eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Pero las buenas obras, Él también nos las preparó de antemano. Es un fruto de la salvación que hemos recibido. Y al final del capítulo 2, Él termina diciendo que en Cristo hay un misterio. El misterio que Él ha recibido por revelación. ¿Qué misterio, hermanos? Ya lo vimos, que los gentiles y los judíos son coherederos. Que el plan de Dios ha sido salvar a la humanidad. No importa, judíos, griegos, gentiles, a salvar a un pueblo para su gloria. Ese era el misterio que Pablo predicaba, que se le fue revelado y por eso él fue a las naciones, a los gentiles, a predicar el evangelio del Señor, que Dios tenía pensado salvar de gentiles y judíos y hacer un nuevo hombre, una nueva creación. Así que después de enseñarnos estas verdades profundas, Pablo ora a los efesios. Tienen que pensarlo, hermanos. Él está redactando la carta, está pensando en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó, todo lo que Él ha hecho. Y después se postra en adoración y ora por sus hermanos y le da un grito de adoración, un grito de alabanza al Señor. Y es justamente eso lo que vamos a ver hoy, el versículo 20 y el versículo 21. Dice así la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No les ha pasado que le pedimos algo a Dios y Él nos sorprende? Nosotros quizás le pedimos que nos ayude con algo y en vez de no solamente ayudarnos, ¿verdad?, nos ayuda y nos manda a alguien que nos ayude más. Porque Dios responde conforme a su naturaleza. Nosotros le pedimos algo y Él nos da otra cosa. A veces quizás eso nos desilusiona al principio. Pero según el texto de hoy, independientemente de qué es lo que Dios hace o no hace, eso es mejor de lo que pedimos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Solemos pensar que sabemos qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? ¿Quiénes de ustedes nos dice que ustedes saben qué es lo mejor para ustedes? Todos pensamos así. Todos creemos que no la sabemos. Todos creemos saber qué es lo mejor para nosotros. ¿Qué es lo que nos hace falta para ser felices? Así que planificamos nuestra vida en base a nuestro entendimiento. Pensamos que es la manera perfecta de cómo Dios debería de bendecirnos. Y eso es lo que Él tiene que hacer para que yo esté bien. Y aunque es verdad que tenemos que planificar, tenemos que ser responsables cuando tomamos nuestras decisiones, nunca seremos capaces de alcanzar la sabiduría perfecta de Dios. Podemos planificar, pensar qué podría ser mejor, pero nunca, hermanos, nunca vamos a pensar y a saber lo que Dios sabe. Pero Él sí, Él es Dios.
lo que Dios es capaz de hacer y quiere hacer por nosotros y en nosotros siempre es infinitamente mejor, hermanos. Y por eso Él recibe la gloria. Nosotros nunca vamos a llegar a alcanzar la manera de cómo Dios piensa, sabe, conoce y dispone todas las cosas para su gloria. Así que, independientemente de lo que Dios haga o no haga, siempre va a ser mejor que lo que nosotros tenemos planeado. El sermón de hoy tiene el título, es el siguiente: lo que Dios hace es mejor de lo que tú pides. Si tú te vas a tu casa con esta idea, suficiente. Ahora la vamos a explorar, la vamos a ahondar más, pero si tú te vas a tu casa convencido de sea lo que sea que Dios está haciendo en tu vida es mejor de lo que tú le estás pidiendo, vamos a pensar más bíblicamente. Y eso nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces he dividido este sermón en 3 puntos formulados como preguntas. Y la primera pregunta es: ¿por qué lo que Dios hace es mucho más abundante? Eso es lo que dice, ¿verdad? Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Entonces, ¿por qué todo lo que Él hace es mucho más abundante? El segundo punto: ¿qué significa que lo que Dios hace es más abundante? ¿Significa que en vez de darnos 1 nos va a dar 2? ¿En vez de pedirle 3 nos va a dar 6? Y también, por último, vamos a ver cuáles son esas peticiones que Pablo aclara en el texto que Dios hace abundantemente más de lo que nosotros pedimos. Fijémonos bien: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Ahí hay un limitante, lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar a desarrollar esta primera pregunta: ¿por qué lo que Dios hace es mucho más abundante? Y para poder entender esta verdad, tenemos que ir y profundizar un poco en el carácter de Dios, en sus atributos. ¿Cuáles atributos? Dios es sabio, Dios es perfecto y Dios es infinito. Si nosotros recordamos estos atributos, los aplicamos a nuestra vida, a sus obras, sus decisiones, podemos entender por qué lo que Dios hace es mucho más abundante que lo que nosotros pedimos. Dios es sabio, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 3 nos dice la palabra de Dios: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría de Dios es uno de sus atributos, que nos enseña que Dios conoce todas las cosas y toma las mejores decisiones con los mejores resultados. Nosotros no somos así. Nosotros a veces decidimos tomar una buena decisión y a veces es la mejor decisión y no todos salen bendecidos. A veces tenemos suerte, como decimos, ¿verdad? La pegamos y tomamos una buena decisión y nos ayuda a nosotros. Pero no podemos decir que todas nuestras decisiones son las mejores decisiones y tienen los mejores resultados. Solo Dios puede hacer eso, porque Él conoce todas las cosas. Él conoce todas las posibilidades. Él sabe qué nos beneficia de verdad, de manera perfecta. Entonces, cuando hablamos de su sabiduría, significa que Él conoce las cosas, las conoce todas y toma sus decisiones con los mejores resultados. Él no solamente conoce todo porque las cosas ocurren, sino que Él las decreta. Y eso lo vamos a estudiar cuando estemos viendo la confesión de fe, el decreto de Dios, que Dios antes de la fundación del mundo creó todas las cosas y decretó todas las cosas. Pero eso vendrá en otro momento. Su sabiduría la vemos, por ejemplo, en su creación, hermanos. Miren la creación o la providencia de Dios. Si nosotros vemos lo que Dios ha creado y meditamos, ¿verdad?, en el ser humano, en los montes, en cómo Dios ha establecido que la tierra le dé vuelta al sol y todas las demás cosas que podríamos hablar, solo nos queda llegar a pensar que Dios es sabio. Porque ¿de qué otra manera Él hubiese podido hacer todas estas cosas? Y cuando vemos cómo Dios cuida, guía, guarda a su pueblo, cómo Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, solo podemos pensar que Él es sabio. ¿Quiénes de nosotros podría guardar, cuidar y proteger a todos los seres humanos que han existido jamás y guiar toda su vida para cumplir el propósito que Dios tiene para ellos? Nosotros no hubiésemos podido nunca jamás haber hecho nada parecido. Así que cuando vemos estas cosas, lo que podemos concluir es que Dios es sabio. Y eso es lo que enseñan las Escrituras claramente. Entonces, para aplicar esta verdad, porque acuérdense que nosotros
Debemos de profundizar, conocer a Dios, pero no es solamente para nuestra mente, sino para vivir conforme a esa verdad. Entonces, ¿cómo debemos de responder a esta sabiduría que Dios, que sabemos que la Biblia enseña y sabemos que es así, por lo que Dios ha hecho, con confianza, hermanos? Si nosotros sabemos que Dios es sabio, Él toma las mejores decisiones, siempre con los mejores resultados, porque sabe todas las cosas, ¿qué nos queda más que confiar en Él? En las decisiones que Él toma, en lo que Él decide, nos guste o no nos guste, nos haga algún daño o no. El Señor sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Nosotros podemos solamente confiar. Aunque a veces no es fácil, hermano. A veces confiar es difícil. Aunque sabemos que nuestro Dios es confiable, a veces es difícil. No vemos todo el cuadro, no entendemos toda la cosa, pero eso es como debemos de responder como su criatura, a su sabiduría, con confianza. Pero no solamente es sabio, sino que lo es perfectamente, hermanos. Cuando veamos la confesión de fe, los atributos de Dios, vamos a ver que sus atributos se entrelazan todos. Nosotros no podemos hablar de un atributo y de otro atributo y dividir a Dios en pedacitos, Él es 10% amor, 10%... No. Dios es. Y así como Dios es sabio, Dios es perfectamente sabio. Así como Dios es justo, Él es perfectamente justo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, Dios es perfecto. Y cuando hablamos de la perfección de Dios, nos referimos a que Él es la mejor versión de sí mismo. Dios no puede mejorar y tampoco puede empeorar. Dios es perfecto, Dios es santo. Él ya es lo mejor que podría ser jamás. Nosotros no somos perfectos. Ninguno de nosotros es perfecto. ¿Por qué? Porque nos falta mucho, ¿verdad? Como padre, no soy perfecto. Como esposo, no soy perfecto. ¿Por qué? Porque me falta mucho. Y aun si aprendo más, no lo voy a hacer bien. ¿Por qué? Porque no soy perfecto. Y eso nos pasa a todos. Somos mutables, cambiamos. Dios no cambia. A Él no le falta nada. Él ya es perfecto. Pero también es perfecto en sus obras. ¿Qué significa eso? Que todo lo que Él hace, lo hace de manera perfecta. Y eso ahí implica su sabiduría, su conocimiento. No podría hacer algo de manera perfecta si no conoce todas las cosas. Todo lo que Dios hace, lo hace sin defecto. Y Él mismo no tiene defectos, hermanos. Y aquí hay una nota de advertencia, mis hermanos. Si tu Dios no es perfecto, si tu Dios debe mejorar, ese no es el Dios de la Biblia. Si tú no crees que tu Dios está haciendo las cosas de la mejor manera posible, tienes que profundizar más en las Escrituras. Porque la Biblia nos enseña que Dios es perfecto. Nos manda que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Si nuestro Dios debe de cambiar porque en verdad me gustaría esto y Él tendría que ser así, no es el Dios de las Escrituras. Ese Dios no existe. Y estamos cayendo en la idolatría si nos empezamos a imaginar a un Dios que no es perfecto. Así que tengamos estas cosas presentes. Dios es sabio, Dios es perfecto, Dios hace las cosas de la mejor manera. Esto nos ayuda, hermanos, a confiar en Él, a descansar en su soberanía. Ese es el Dios que adoramos, el Dios que controla todas las cosas, el Dios que sabe todas las cosas, el Dios que tiene el poder para reinar sobre su creación y haciendo las cosas de la mejor manera posible. ¿Lo entendemos a veces? No. ¿Nos gusta? No. Pero es ese Dios el que adoramos. Otro Dios no sería nuestro Dios. Ese es el único Dios verdadero. Menos de ahí no es Dios. O es así o no hay, hermanos. Así que tenemos que empezar también a purificar nuestra manera de cómo vemos a Dios. Así que por lo que hemos visto hasta ahora, Dios es perfectamente sabio, pero su sabiduría también es infinita. No tiene límites. Nuevamente, ahí vemos. Ya le estamos dando un poco más de, por decirlo así, carne, ¿verdad? El asunto. Dios es sabio perfectamente, pero esa sabiduría perfecta es ilimitada. No es que Dios es sabio y perfecto para las cosas que tienen que ver en la iglesia. Pero Dios no sabe cómo yo debería de guiar mi vida. No. Dios es sabio perfectamente de manera ilimitada. En todas las áreas Dios sabe todas las cosas de la mejor manera. A la perfección. Dios es infinito. En Job capítulo 11, versículos 7 al 9 dice la palabra de Dios: ¿podrás tú describir las profundidades de Dios? ¿Podrás describir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer?
más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensas que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Dios es más grande que todas las cosas que tú puedas pensar. Incluso su sabiduría es más grande de lo que nosotros podemos pensar. Hermano, nosotros somos personas finitas, tenemos límites. Lo finito no puede captar lo infinito. Así que solo podemos hablar de lo que conocemos, de lo que sabemos. Y después de ahí, pues nos queda confiar en el Señor. Pero Dios es infinito. Y esto afecta a todo su ser. Su amor es infinito, no tiene límites. Su justicia no tiene límites, es infinita. Igualmente su sabiduría perfecta es infinita y abarca todas las áreas. Cuando pensamos en la infinitud de Dios, no solo nos referimos a que Él no tiene límites, ¿sí? O sea, que Él se extiende de como su presencia, su ser. Nosotros sabemos que Dios está en todos lados. No hay ni un vínculo en la galaxia donde Dios no esté presente, porque Él es infinito. Pero cuando hablamos de su infinitud, no solamente hablamos de eso, sino que estamos hablando de su perfección, hermanos, cualitativamente. Como les decía ahora, Dios conoce todas las cosas, todas las áreas, de la mejor manera, sin fin. Nuevamente, ¿Dios conoce las cosas para la iglesia? Sí. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? Sí. Pero Dios no sabe qué es lo mejor para mí. No, hermanos. Dios ahí también es infinito, sabio y perfecto, porque Él es Dios. Entonces Dios es infinito en su carácter, en su conocimiento y en su existencia. O sea que aquí vemos también cómo la eternidad de Dios, ¿sí?, está entrelazado con todas esas cosas. Entonces, nuevamente, la pregunta con que iniciamos, ¿cuál era? ¿Por qué lo que Dios hace es mucho más abundante a lo que nosotros le pedimos a Él? ¿Por qué? Porque Él es infinitamente y perfectamente sabio y todas sus obras reflejan su ser. Ahí está, hermanos. Por eso es que todo lo que Dios hace y decide es mejor a lo que nosotros podamos desear, pensar, o aun a lo que le podamos rogar. Es verdad que a veces Dios hace lo que nosotros le pedimos, no porque se lo pedimos y porque tengamos un poder sobre Dios, sino porque eso es lo que Él quiere para nosotros. Entonces a veces parece como que Él hace lo que nosotros le pedimos, porque Él es un buen Padre, pero a veces no. Entonces cuando Dios no lo hace o cuando Dios te da otra cosa, siempre su decisión es mejor, abundantemente, a lo que nosotros le pedimos. Así que ya sabemos por qué Pablo afirma que todo lo que Dios hace lo puede hacer de manera más abundante de lo que pedimos, ¿verdad? Por su carácter, por quién es Él. Si Dios no fuera Dios, no puede hacer las cosas mejor que nosotros. Porque déjenme preguntarles algo. ¿Quién sabe mejor qué es lo que me hace falta a mí, sino yo mismo, verdad? Yo debería de saber. Y en cierto sentido yo lo sé. Pero Dios lo sabe mejor. ¿Por qué? Porque nosotros a veces tenemos algunas ideas egoístas, algunas ideas que no son objetivas, algunas ideas que no ven todo el marco, pero Dios no. Pensemos en esto, hermanos. Desde la creación, Dios ha estado revelándose y guardando a su pueblo con el fin de salvar a Dios, de salvar a la humanidad en Cristo Jesús. Eso es lo que Dios ha estado revelando en su palabra, eso es lo que Dios ha estado haciendo en su palabra. Y como vimos en el capítulo 2, Dios ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús. Judíos y gentiles, Dios nos ha unido a un cuerpo. Ese es el misterio que hemos estado hablando. Dios no solo nos reconcilió en Jesús consigo mismo, Él mismo vino hacia nosotros, se nos acercó por medio de su sacrificio. Él no solamente pagó nuestra deuda por nuestros pecados y nos libró de la condenación, sino que nos reconcilió los unos a los otros. Si no vemos la sabiduría de Dios en toda esta obra de redención, tenemos un problema. Si nosotros no podemos ver la creación, su providencia, su obra de redención, y pensar que Dios es infinitamente santo y perfecto, y sus pensamientos son más grandes que los míos, tenemos un problema de lente. No estamos viendo bien. Es como si usted tiene un lente empapado, manchado y solamente ve borroso. Esto es una realidad, hermanos, y Dios lo declara con todas sus obras, aún en la historia de redención. Así que, ¿por qué ustedes creen que Pablo termina, hermanos, esta sección en alabanza y en adoración?
porque Él es poderoso para hacer abundantemente más grande todas las cosas que nosotros nos podemos imaginar. Pablo lo entendió muy bien. Pablo sabía quién era Dios, conocía su obra, conocía lo que Él hizo por nosotros, conocía el misterio. Y por eso es que no le queda más que exclamar: Dios puede hacer abundantemente todas las cosas, mejor de lo que yo pida. ¿Por qué? La evidencia está ahí. Él nos creó, nos libró, nos cuidó, nos salvó, nos sigue cuidando, nos sigue guiando. Pablo sabía eso y por eso es que él empieza a exclamar. Él conocía a Dios, pero también conocía la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Hermano, yo entiendo eso, pero es que en mi vida hay ciertas cosas que yo sí creo que sería mejor cambiar. Órele a Dios por eso. Orémosle al Señor. Tenemos que verlo. Al final lo vamos a ver. Tenemos que venir en oración a Dios. Pero Dios es sabio, infinito perfectamente, y sabe qué es lo mejor para nosotros. Ya vimos por qué Pablo exclama esto. Así que ahora vamos a ver qué es lo que significa cuando dice que Dios hace las cosas más abundantes. Veamos el versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. ¿A qué se refiere la Escritura cuando dice mucho más abundante? Algunos de nosotros pensamos de una vez quizás en dinero. ¿Sí? Yo le pido 10 euros y el Señor me va a dar 100. Eso no es lo que se refiere, hermanos. Vamos primero a ver entonces a qué no se refiere antes de ver a qué sí se refiere, ¿sí? Porque quizás estamos malentendiendo de la palabra de Dios. Cuando hablamos de la abundancia que Dios usa aquí, ¿verdad? Esta palabra, mucho más abundantemente, no significa que Él te va a dar más cantidad de lo que tú pides. No necesariamente. Quizás sí, ¿verdad? Eso está en las manos del Señor. Pero no necesariamente, no es lo único que se refiere cuando dice más abundantemente. Ustedes conocen ese versículo, ¿verdad? En los evangelios, que vamos a tener una vida en abundancia. Mucha gente mal usa ese versículo para hablar que Dios quiere hacernos ricos. Y eso no es lo que habla ese versículo. De la misma manera podemos entender mal este término. Así que cada vez que tú le pidas un trabajo a Dios, Él no te va a dar 2 trabajos, hermanos. Eso no es lo que enseña el texto. Pablo no nos está diciendo: órenle a Dios por un trabajo y van a recibir 2 trabajos, porque Él da las cosas más abundantemente de que ustedes la piden. No. O cuando quizás le pides a Dios una esposa o un esposo, Dios no te va a dar 2 esposas o 2 esposos, hermano. Entonces, un poco ridículo pensar de que Dios está hablando aquí solamente de cantidad, cuando Pablo hace referencia en este versículo. O por ejemplo, cuando tú le oras a Dios: Señor, líbrame de mis calamidades, líbrame de esta situación. Eso no significa que Dios entonces ahora no te va a hacer pasar nunca más por sufrimiento y ya no vas a sufrir nunca más. No, hermanos. Eso no es lo que significa. ¿Por qué podemos decir eso? Porque la Biblia nos llama a sufrir bien. Porque Jesucristo mismo nos dice que vamos a sufrir. Porque la realidad nos enseña que aunque es verdad que hay momentos, ¿verdad?, de paz, también hay momentos de sufrimiento. Entonces, eso no es lo que enseña el texto, porque si no habría un problema aquí. Entonces, ¿qué es lo que sí significa? Perdón, me adelanté. Otras cosas también lo que no significa. Es importante que veamos esto antes de pasar a lo que sí significa. Esto no significa que Dios va a cumplir nuestros deseos abundantemente. A veces Dios nos da lo que le pedimos. A veces Dios nos concede, hermanos, en su bondad, lo que le estamos orando. Pero eso no es lo que enseña el texto de manera absoluta. No se refiere a eso cuando dice abundantemente. No significa que nos va a dar todo lo que desea nuestro corazón y más de lo mismo. Dios no es un genio mágico que cumple nuestros deseos, que nos acercamos a Él cada vez que tenemos una necesidad y Él nos va a dar el triple. No, eso no es lo que dice el texto, aunque Dios a veces obra de esa manera. ¿Sí? No estoy negando que Dios lo hace. Lo que me refiero es que no es esto a lo que hace referencia Pablo únicamente. No todo lo que le pedimos a Dios es bueno para nosotros, hermanos. Imagínense, mi hijo viene a veces donde mí y me dice: papi, ¿puedo comer Nutella? Claro. Pasan unas horas: papi, ¿puedo volver a comer? No, ya está, ya comiste. Ok, chips, está bien. Papá, ¿y ahora puedo comer? No, ya comiste chips, ya comiste Nutella. Si solo le doy dulces y chips a mis hijos, en algún momento se van a morir.
no todo lo que mi hijo desea es bueno para él. De la misma manera nosotros vamos donde Dios, le pedimos ciertas cosas, y aunque algunas son buenas, no todo lo que pedimos es bueno para nosotros, aunque quizás en el momento nos alivie o nos dé alguna bendición. Dios sabe, porque Él es infinito y es perfecto, qué es lo mejor para nosotros. Incluso no todo lo que nos conviene nos va a hacer felices, hermanos. A veces pensamos, bueno, es que necesito una casa más grande porque tengo varios hijos y si cada uno tuviera su cuarto, viviríamos más feliz. Lógico, ¿verdad? Una familia grande puede pensar así, puede desearlo, buscarlo, está bien, pero no necesariamente es eso lo que nos va a hacer feliz. Puede que funcione, pero no necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que sí significa? Lo que sí significa, hermanos, es que lo que Él siempre haga va a ser abundantemente mejor. No es tanto qué es lo que Él va a hacer, sino que lo que Él haga es siempre abundantemente mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo. Nuevamente, Él es infinitamente perfecto en su sabiduría. Todo lo que Él hace es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Y no solamente un poquito mejor, infinitamente mejor. Así que, si Dios dice que no, eso es abundantemente mejor que lo que tú le estás pidiendo. Si Dios te da lo contrario, eso es abundantemente mejor a lo que tú le estás pidiendo a Dios. Si Dios tarda en responder a nuestra oración, eso es abundantemente mejor a lo que nosotros le estamos pidiendo. Da igual lo que Dios nos vaya a dar o no nos vaya a dar o cuándo nos lo vaya a dar. Todo lo que Él nos responda es abundantemente mejor a lo que nosotros le estamos pidiendo. Hermano Junior, bueno, yo eso no lo creo. Arrepentámonos entonces, porque estamos dudando de la veracidad de nuestro Dios. Estamos dudando del carácter de nuestro Dios, que es perfecto, es santo y es infinito, y busca nuestro bien, incluso por encima de Él mismo, a tal punto que se entregó en la cruz a morir por nosotros. Ese Dios está interesado en nosotros, en nuestro bien, pero a su manera, no a la nuestra. De manera general, todo lo que Dios hace es abundantemente mejor, hermanos. Esto es una verdad general y esto incluye todas las áreas por las que pudiéramos orar. Si estás en busca de trabajo o tienes un plan y le pides a Dios que Él te guíe, o que quizás Dios te libre de una situación por la que estás pasando, incluso si estás en busca de pareja o te quieres comprar un carro o no estás conforme con el apartamento que tienes. Dios hace todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos. Descansemos, hermanos, en su soberanía infinita, en su sabiduría perfecta, aunque no nos dé lo que le estamos pidiendo. Porque a veces no nos va a dar lo que le estamos pidiendo y a veces sí nos lo va a dar, porque Dios es bueno. A veces no nos lo da de una vez, a veces tarda un tiempo, a veces nos lo da inmediatamente lo que le estamos pidiendo. Nosotros no podemos limitar a Dios. A veces no nos da todo lo que nos pedimos y a veces nos da mucho más de lo que nos pedimos. Así es como Dios obra. No importa cómo Dios responda a tu oración, todo lo que Dios hace es abundantemente mejor a lo que nosotros le estamos pidiendo. Nosotros lo que necesitamos es confiar en Él y descansar en Él, no en nosotros y en nuestra sabiduría, porque ahí es donde está el problema. Confiamos en que nosotros sabemos mejor lo que nosotros necesitamos y eso es peligroso, porque nuestro corazón es pecaminoso, es engañoso, es egoísta y nosotros tenemos que luchar con eso. Entonces, ¿cómo vamos a confiar plenamente en nuestro corazón si a veces nuestro corazón nos engaña y nos lleva a hacer cosas egoístas y a buscar nuestro bien antes que el del hermano, antes que la esposa? Entonces pongamos nuestra confianza en el Señor. ¿Quién es más confiable? ¿Una persona que a veces ha mentido, que a veces no cumple su palabra, que a veces no hace lo que dice que va a hacer, o lo hace y no lo hace bien? ¿O Dios, que es infinitamente perfecto en todas sus obras y su carácter? Bien, ya vimos entonces por qué Dios es más abundante en lo que Él hace, por qué sus obras son mayores que las nuestras.
que nuestras peticiones. Hemos visto a qué se refiere, a qué no se refiere cuando dice en el texto, ¿verdad?, que todo lo que hace es mucho más abundante. Pero ahora vamos a ver cuáles son las peticiones que Dios hace abundantemente más de las que pedimos. Hermanos, de manera general yo le dije, esto se aplica a todos, ya lo vimos, pero el texto limita esta verdad. No que siempre sea así, pero el texto lo limita, entonces tenemos que limitar la aplicación también. Tenemos que decir lo que enseña el texto, así que vayamos a leer. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Pablo está haciendo referencia a algo. Esta es una verdad que se aplica en todas las áreas, pero que hay ciertas peticiones de las cuales Pablo tiene en mente cuando habla de la abundancia de Dios a la hora de responder a ellas. En Lucas capítulo 11, el versículo 9 al 13 dice, hablando Jesús, así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pida recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. O supongan que uno de ustedes, que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le darán una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le darán una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le darán un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Este texto también limita un poco. No significa que Dios no nos dé todas las cosas que le rogamos, pero ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Cuando nosotros pidamos a Dios, vengamos en oración, conforme a la voluntad de Dios, Él no nos va a negar nada, hermanos. Eso lo dice en Santiago. Dios quiere crear la imagen del Hijo en nosotros. Por eso Él nos redimió. Es el propósito de la salvación, restaurar la humanidad a su imagen en Cristo. Eso es lo que Dios está haciendo en nosotros. Por eso todavía seguimos aquí. Dios está obrando su carácter en nosotros. Y para ello, Dios nos ha dado un nuevo corazón. Nos ha dado su Espíritu Santo y nos ha capacitado para caminar en su ley. No para salvarnos, ni para mantener nuestra salvación, sino para vivir de acuerdo al llamado que Él nos ha hecho. Y eso ya lo hemos visto y lo volvemos a ver en Ezequiel capítulo 36, del 26 al 27, dice la palabra de Dios, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Una de las maneras de cómo Dios lleva a cabo esto en nuestras vidas es por medio de la oración. Dios nos ha llamado a salvación, Dios nos ha justificado, pero Dios también nos está santificando. Y en este obrar de Dios en la santificación nosotros tenemos que hacer algo. Él nos ha dado su Espíritu, nos ha dado la capacidad de obrar. No nos santificamos a nosotros mismos, pero Dios nos ha dado la capacidad de colaborar con Él mismo, porque Él quiere que seamos como su Hijo, santo y perfecto. Que lo vamos a alcanzar ahora y aquí no, pero algún día lo alcanzaremos, porque Dios va a terminar la obra que Él comenzó. Entonces, si le pedimos a Dios que nos fortalezca y que nos ayude a conocerle más, a amarle más, que nos permita por medio de su Espíritu en nosotros, ¿verdad?, a ser más obedientes, más semejantes a Cristo, Él lo va a hacer más abundantemente de lo que le pedimos y nos imaginamos. ¿Se acuerdan las dos oraciones que Pablo le había hecho por los efesios? Le rogaba, doblaba sus rodillas para que Él nos fortalezca, para que conozcamos más su amor en Cristo Jesús. Si nosotros venimos al Padre y le oramos para que Él nos fortalezca y para que Él obre en nosotros y nos ayude a ser igual que a Cristo, Él nos va a dar abundantemente más de lo que le pedimos, porque Él no nos lo va a negar, porque es conforme a su voluntad. A eso se refiere el texto. Ahí es donde el texto lo limita.
No es que no funcione generalmente, hermanos, ¿sí? De manera general aplica a todas las cosas. Pero si venimos a Dios a pedirle que obre por medio de su Espíritu Santo en nosotros, Él lo va a hacer abundantemente más de lo que nosotros podemos rogar o pedir. Quizás tú quieres ser un mejor hombre de oración, Dios te va a ayudar y te va a ayudar a ser un mejor hombre de oración, abundantemente más de lo que tú le estás pidiendo. Lo que Dios es capaz de hacer y quiere hacer por nosotros y en nosotros es siempre infinitamente mejor. Alguien decía, hablando de este texto, comentarista, decía lo siguiente: Pablo concluye su oración con alabanza. La verdadera fuerza de la alabanza no está en el volumen que le imprimamos a nuestra voz, sino en la fe que la eleva. Si no creemos con nuestro corazón lo que estamos pronunciando con nuestros labios, esa alabanza está muerta y constituye una simple costumbre religiosa. El apóstol, plenamente convencido de esto, alaba a aquel que es poderoso para hacerlo todo mucho más allá de la limitada y débil comprensión que nosotros, los seres humanos, tenemos. Su seguridad y fe no se fundamentan en la capacidad de la iglesia, sino en la capacidad de aquel que es poderoso para realizar plenamente lo que se ha propuesto desde los tiempos eternos. Este autor está diciendo, la confianza de Pablo al decirnos esto, que él es abundantemente mayor en todo lo que hace, es porque su confianza está en Dios y no en nosotros. De la misma manera nosotros tenemos que confiar en Dios y confiar en su infinita sabiduría. Pero aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos entonces confiar en Dios? ¿Cómo podemos tener esa misma convicción que tenía Pablo? No hay que inventar la rueda, hermanos. Hay que conocer a Dios. Hay que conocer a Dios como Él se ha revelado en las Escrituras, su amor, su sabiduría, su eternidad, su poder, su gracia, su justicia. Tenemos que conocer a Dios para poder confiar en Dios. ¿Cómo ustedes van a confiar en mí si ustedes no me conocen? Imposible. Viene alguien, entra en la puerta y ya estamos todos un poco desconfiados, no lo conocemos. Pero después del tiempo lo conocemos, sabemos quién es, qué le gusta, qué hace, qué no hace, y podemos confiar en esa persona. Lo mismo funciona con Dios. Pero no solamente conociéndole a Él como Él se ha revelado en su palabra, sino conociendo lo que Él hace. Conociendo sus obras, y Dios nos ha dejado su palabra, hermanos, para ver lo que Él hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, y todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo podemos confiar en Dios para tener esta convicción que Pablo tiene? Conociéndole a Él y conociendo su palabra, conociendo su evangelio. Y esto nos va a ayudar a tener la actitud de Cristo que vemos en Lucas capítulo 22, versículo 42. Está Jesucristo orando, ¿verdad? Y le dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Jesús está a punto de ir a la cruz, a punto de entregar su vida por nosotros, de sufrir el castigo eterno por nuestros pecados. Y en la carne lo está viviendo realmente. Y en su oración le dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta actitud de venir ante el Padre con nuestra petición, pero al final descansando en su voluntad, solo la conseguimos si le conocemos y conocemos su palabra, conocemos su evangelio. Porque si no, ¿cómo confiar en alguien que no conocemos? Es lógico, hermanos. Así que ya para terminar, solamente algunos puntos de aplicación. Hemos establecido que Dios hace las cosas abundantemente mejor de lo que nosotros le pedimos. Hemos establecido que el texto nos apunta a asuntos espirituales, internos, ese poder, según el poder que obra en nosotros, ¿verdad? Hemos dicho también que tenemos que confiar en Él para tener esta convicción. Que esto no sea vana palabrería, nos vayamos a la casa del Señor, confío en ti, haz lo que tienes que hacer y todo lo que tú quieras, yo lo creo. No, una convicción firme que Dios hace todas las cosas abundantemente mejor de lo que ustedes pueden creer.
Así que si estás luchando con el orgullo, te crees mejor, o con la ira, te molesta que hablen mal de ti, te importa demasiado lo que otros piensen de ti, pídele a Dios, ruégale al Señor en oración, y Él abundantemente más va a obrar en esa situación. Si estás teniendo tentaciones cada vez más fuertes, sea con hombres, con mujeres, por el dinero, pídele a Dios en oración, y Él abundantemente más va a responder a esa oración. Eso no significa que te lo va a dar o no te lo va a dar. Independientemente de lo que el Señor haga, su respuesta es abundantemente mejor a lo que tú le vayas a pedir. Quizás no entiendes su palabra o dudas en algo que ella está enseñando claramente. Pídele a Dios. Hermanos, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que le pedimos. Ese es nuestro Dios. Si tienes un problema, no tienes deseo de orar, no tienes deseo de ir a la Biblia y pasar tiempo con Él, pídele a Dios, porque Dios va a hacer su voluntad. Porque Él es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros le pedimos. Amén. Vamos a orar, hermanos.